Mi nombre es Flor Denis Bucón Niño, estudio Ingeniería Industrial en el CEAS de Duitama, soy técnica en auxiliar administrativo y trabajo actualmente en la OPTC seccional Duitama. El curso de legislación laboral fue muy importante en mi proceso de aprendizaje, ya que por medio de él conocí algunas leyes y normas que tienen por objeto regularizar las actividades laborales, ya sea en lo respecto a los derechos del trabajador, como también a sus obligaciones del mismo o del empleador. Con el trabajo colaborativo 1, adquirí conocimientos de las bases fundamentales de que liquidar una nómina, que me pareció muy importante para mi aprendizaje y desempeño laboral y profesional. Según mi rol, en el curso de legislación laboral me corresponde la unidad 1, sobre hacer un análisis sobre el capítulo 1, que es aspectos claves del derecho laboral y la relación laboral empleador-trabajador, y el capítulo 2, obligaciones, provisiones del empleador y obligaciones del trabajador. Primer capítulo 1, se trata de los aspectos claves del derecho laboral y la relación laboral del empleador-trabajador. En resumen, este capítulo se estudia las fuentes del derecho y el impacto que éstas pueden tener en la gestión integral del talento humano de las empresas en Colombia y en la relación laboral del empleador. Orígenes y fuentes del derecho laboral. En Colombia lo rige la Constitución Política de 1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo. El derecho laboral se divide en dos áreas: el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El derecho laboral individual, el cual regula las relaciones entre el empleado y sus trabajadores, y el derecho laboral colectivo regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en asociaciones, sean esas sindicales o no. Elementos fundamentales del derecho laboral. Del derecho laboral, contrato del trabajo. Es un acuerdo mutuo el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, puede ser natural o jurídica, bajo continua subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones, recibiendo por su labor una remuneración. Clases de contrato según la forma. Existe contrato verbal o contrato escrito. El contrato verbal tiene un lugar cuando por simple acuerdo expresa oralmente las partes conviene en la clase de trabajo el sitio donde se va a realizar la cuantía y la forma de remuneración. El contrato escrito debe constar de un documento firmado por las partes. Debe contener unas cláusulas las cuales pueden ser lugar donde se va a realizar, domicilio, la fecha, tipo de contrato, naturaleza del contrato, cuantía, remuneración, forma y periodo de pago, entre otros. Contratos según la duración también pueden ser, que entre ellas hay tres clases, que es por el tiempo que dure la realización de la obra o labor, o a término fijo o de duración indefinida. Entendemos por el tiempo que dure la realización de la obra o labor, dura tanto como dure la obra o labor recomendada, se entiende por este contrato. A término fijo se caracteriza por ser un documento escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. De duración indefinida se caracteriza por ser un tipo de contrato que no tiene un tiempo de duración determinada por las partes. Jornada ordinaria y la máxima legal. Es el tiempo que el trabajador está al servicio del empleador. La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día, 48 a la semana, salvo las jornadas especiales de 6 horas diarias y 36 semanales. Se entiende por trabajo diurno y nocturno. A ver, ¿qué entendemos? Para todos los efectos laborales se califica como trabajo diurno el comprendido entre las 6 a.m. y las 22 horas, es decir, las 10 p.m. Y como trabajo nocturno, el prestado entre las 22 horas, o sea, las 10 y las 6 de la mañana del día siguiente.
¿Qué son las horas extras? Es el trabajo que se desarrolla más allá de la jornada ordinaria o de la máxima legal. Suspensiones del contrato de trabajo. Existen algunas suspensiones que son mutuo acuerdo de las partes por muerte o inhabilitación del empleador cuando éste sea persona natural, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento de negocio, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria, cumplimiento del servicio militar, por huelga declarada con pleno cumplimiento de las formalidades legales. Vamos a seguir con el capítulo 2, obligaciones, provisiones del empleador y obligaciones del trabajador. Se estudia sobre el impacto que el derecho laboral puede tener en situaciones como el acoso laboral, así como todo lo relacionado con el régimen prestacional colombiano y reglas que establece el sistema de seguridad social en salud a través del acceso de todos los ciudadanos a la pensión, salud y protección laboral ante riesgos laborales. Obligaciones y provisiones del empleador. Las obligaciones: dar al trabajador los instrumentos adecuados y materias primas necesarias para las actividades. Prestar a los trabajadores locales y apropiados elementos adecuados de protección contra enfermedades, accidentes profesionales. Prestar inmediatamente los primeros auxilios cuando ocurre un accidente o enfermedad. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Tener respeto a la dignidad personal del trabajador o a sus creencias y sentimientos. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. Dar al trabajador cuando lo solicite una certificación en el cual conste su trabajo, su salario y todos sus servicios prestados. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Las prohibiciones. Respecto a los salarios, puede hacerse deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleado quiera. Aceptar dinero del trabajador para que se le admite en el trabajo o por motivo que se refiere a las condiciones de este. Limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Autorizar o tolerar propaganda políticas en los sitios de trabajo. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Adoptar el sitio de las listas negras para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separan o sean separados del servicio. Autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores que ofenda su dignidad. Y obligaciones y prohibiciones del trabajador. Obligaciones: acatar y cumplir las órdenes e instrucciones del empleador. No comunicar con terceros, salvo a la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente que sea de naturaleza reservada. Tercero, conservar y restituir en buen estado los instrumentos inútiles que le hayan sido facilitados. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con los superiores. Decir al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en casos de siniestros. Séptima, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Prohibiciones: primero, sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, materias primas o productos. Segundo, presentarse en el trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o enervantes. Tercero, conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo. Cuarto, faltar al trabajo sin justificación alguna. Quinto,
Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución de trabajo. Sexto, hacer colectas, rifas y suscripciones a cualquier clase de propaganda en lugares de trabajo. Séptimo, coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Octavo, usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. La seguridad social. Todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir los riesgos que puedan afectar su salud o sus ingresos. Dentro de esa seguridad social, todo empleador le debe cancelar a sus trabajadores la salud, pensión, riesgos laborales, para fiscales en el cual se encuentra el ICBF, SENA y cajas de compensación familiar. El acoso laboral es un comportamiento donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionándole un riesgo para su salud mental y física de la víctima, con la que descalifican el aislamiento y la restricción de la comunicación como estrategia, y así dándole el caso al trabajador de víctima de acoso, de renuncia a su trabajo. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades: mínimo, integral, en dinero y en especie, o según la forma de pago por unidad de tiempo, por hora, semana, quincena, etc. Respetando siempre el salario mínimo legal o fijando los pactos, convenios colectivos y fallos arbitrales. Existen dos tipos de remuneración en materia laboral: la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria implica la suma fija o variable que se gana el trabajador, y la extraordinaria implica los pagos adicionales como horas extras, dominicales y recargos nocturnos. ¿Qué es el salario integral? El salario integral es una modalidad de remuneración incorporada en nuestra legislación a partir de la Ley 50 de 1990. Cuando el trabajador devenga un salario ordinario de más de 10 salarios mínimos legales mensuales, es válida la estipulación por escrito de un salario integral que, además del salario ordinario, incluye el pago de todas las prestaciones sociales, recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, pagos en especie, subsidios e intereses, con excepción de las vacaciones cuyo derecho se conserva. De acuerdo con lo anterior, actualmente pueden pactar salario integral los trabajadores que devenguen 10 o más salarios mínimos legales mensuales. El auxilio del transporte. Todo trabajador que devenga mensualmente hasta 2 salarios mínimos tiene derecho a recibir, además de un salario, un valor adicional por concepto de auxilio de transporte. La cuantía la determina la legislación vigente. Para el año 2015 el auxilio de transporte está en 74.000 pesos. La nómina es un documento de contabilidad manual que consiste en una relación nominal de cada una de las personas o trabajadores que presten el servicio en las empresas, ya sean devengados o descuentos en una relación laboral deben percibir haberes. Su procedimiento consiste en determinar el valor bruto devengado por cada trabajador, efectuar las deducciones, calcular el valor neto a pagar, preparar los cheques de pago y mantener un registro individual de lo devengado por cada empleado. Partes de una nómina es muy importante. Se puede decir que la nómina se divide en 3 secciones: el devengado, deducciones y apropiaciones. Pues bien, el devengado corresponde a todos los conceptos por los que un empleado recibe una remuneración, como son el salario, horas extras, comisiones, auxilio de transporte, recargos nocturnos y diurnos, etc. La sumatoria de esos valores conforma lo que se llama total devengado, que es la totalidad de los ingresos que recibe un empleado como remuneración por su trabajo. Bases para liquidar una nómina. Entre esas bases tenemos unos aportes, los cuales debe
dar la empresa, el trabajador y el trabajador. En la salud, la empresa tiene que dar el 8.5%, el trabajador el 4%, para un total del 12.5%. Fondos de pensiones, el 12% la empresa, el trabajador el 4%, para un total del 16%. Fondo solidario pensional, el trabajador el 1%. El ARL, según el decreto, que la mínima está en 0.522%. La caja de compensación familiar, que es la empresa, el 4%. El SENA, el 2% de la empresa, y el ICBF, el 3% por la empresa. Fórmulas para liquidar una nómina. Las cesantías se liquida el salario mensual por los días trabajados dividido en los 360. Intereses sobre las cesantías es igual a las cesantías por días trabajados por el 0,12% dividido en 360. Prima de servicios es el salario mensual por los días trabajados en el semestre dividido en 360. Las vacaciones se liquidan el salario mensual básico por días trabajados dividido en los 720. Horas extras diurnas, valor hora ordinaria por 1.25. Hora nocturna, valor hora ordinaria por 1.35. Hora extra nocturna, valor hora ordinaria por 1.75. Valor extra diurna, dominicales o festivas, valor hora ordinaria por 2. Hora extra nocturna, dominicales o festivas, valor hora ordinaria por 2.5. Relacioné como un formato de nómina, el cual me pareció muy importante que fuera por nuestra tutora, en la cual está el nombre del trabajador, el sueldo, los días trabajados, el básico, el auxilio del transporte, las horas extraordinarias diurnas, como ya lo han explicado, 1.25 se liquida. La hora extra diurna nocturna, va también lo de salud, es más que todo como para ver en las partes que se divide la nómina, donde mencionaba antes que era el devengado, las deducciones y las apropiaciones. De esas referencias bibliográficas, las cuales tomé, fue de la unidad 1, legislación laboral PDF, de www.minitrabajo.gov y de GIFs animados. Muchísimas gracias por permitirnos realizar este aporte. Espero que pues para los que los vean les sirva, y de antemano le agradezco a la tutora por llevarnos, le agradezco de antemano a la tutora por dictarnos el curso. Muchas gracias.